A reading from the beginning of the letter to the Hebrews. Comienzo de la carta a los Hebreos. Brothers and sisters, Hermanos, in times past, en distintas God spoke ocasiones in y de personal muchas ways through maneras the habló mouth of Dios our ancestors, antiguamente a the nuestros prophets. padres por los profetas. In these last days, he Ahora, spoke en to esta us through the etapa Son, final, nos ha hablado whom por made el heir Hijo, to all al que things, ha nombrado and through whom we have heredero de redemption, todo y por medio del cual ha ido realizando las edades del the mundo. very imprint of his Él es being, reflejo de su who gloria, sustains all things by his mighty impronta word. de su ser. When he had accomplished Él purification sostiene for el our sins, universo con su palabra he took his poderosa, seat at the right y hand habiendo of the realizado majesty on la high, purificación de los as far pecados, superior to the está angels. sentado a la derecha de su His name majestad en being las inheritance alturas, is more excellent tanto than más theirs. encumbrado sobre los ángeles, For cuanto to más which of the sublime es angels el did God nombre que ever ha say, heredado. "You are Pues my aquel son, ángel this dijo day I have jamás: begotten Hijo you"? mío, eres tú, Or hoy te he again, I will be a engendrado. father to him, O yo and he seré para shall él be a un son to padre y me. él será para mí un hijo. And again, when he Y leads en the otro firstborn pasaje, into al the world, introducir en el he mundo says, al primogénito, "Let dice: all the angels of God worship him." Adórenlo todos los ángeles de The word of Dios. the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Let all his angels worship him. Adoren a Dios todos sus ángeles. The Lord is king. El Señor Let the earth reina, rejoice. la tierra goza, Let the many isles se be alegran glad. las islas innumerables, Justice and judgment are justicia y established in derecho his temple. sostienen su trono. Adoren a Dios todos sus ángeles. The heavens proclaim his Los judgment. cielos, los cielos All pregonan the su earth sings justicia the y todos glory. los pueblos Let all contemplan his su angels gloria. worship him. Ante él se postran todos los dioses. Adora a Dios todos Because sus you, O ángeles. Lord, are the most high, Porque tú eres Señor altísimo sobre exalted toda la far above tierra, all gods. encumbrado sobre todos los dioses. Adoren a Dios todos sus ángeles. El reino de Dios está cerca, dice el Señor. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. After John had been arrested, Cuando arrestaron a Jesus Juan, came to Galilee Jesús se and marchó a proclaimed the gospel Galilea of a God. proclamar el Evangelio de This Dios. is the time of fulfillment. Decía: se ha cumplido el The kingdom of plazo, God is está near. cerca el reino de Dios. Repent and Conviértanse believe y in the crean gospel. la buena noticia. As he passed by the Sea of Pasando junto al Galilee, lago de he saw Galilea, Simon and his vio a brother Simón y a su casting hermano nets into the Andrés, sea. They que were eran fishing. pescadores Jesus said to them, y estaban "Come echando after el me, copo. and I will make you Jesús les dijo: fishers vengan of men." conmigo y los haré pescadores de hombres. Then they left their nets and followed him. Inmediatamente dejaron las redes y lo As he went siguieron. along a little Un farther, poco más adelante he vio a saw Santiago, James, the hijo son de of Zebedeo, y Zebedee, a su hermano and his Juan, brother John, que sitting in the estaban en la two-man boat, barca mending their nets. repasando las redes. Then he called them. Los llamó. So they left their father's Dejaron a field su padre Zebedeo en la along barca with the hired con men los jornaleros and followed him. y se marcharon con él. Verbum Domini. Come after me, and I will make you fishers of Vengan men. y síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. La On the frase del front Evangelio page de there hoy, of the según chapter San that I'm Marcos, que se wearing, written encuentra in aquí Latin, en
frente a la casulla que tengo puesta, escrito en latín. Uno de los temas prominentes de la Sagrada Liturgia de hoy para el lunes de esta primera semana de tiempo ordinario. Tengo un buen amigo sacerdote en California quien a menudo dice, oh, me encanta el tiempo ordinario, me encanta el tiempo ordinario, porque las cosas se ponen un poco lentas en la parroquia durante el tiempo ordinario. Tuvimos las hermosas liturgias de Adviento y de Navidad y por supuesto cuando llega Cuaresma tenemos las hermosas liturgias seguidas por las liturgias de Pascua, pero ahora estamos en el segundo tiempo ordinario. Ahora estamos en el primero de los dos tiempos ordinarios que tenemos durante el año y las cosas se ponen un poquito más lentas, pero no significa que no hemos de vivir valientemente y de buscar lo que es bueno y verdad y hermoso, como nos pide la fe católica. Sabemos que estamos llamados a vivir nuestras vidas ordinarias de manera extraordinaria, como decía Santa Teresa de Calcuta. Estamos llamados a hacer cosas ordinarias de manera extraordinaria a través de la fe, al vivir nuestro bautismo y al eh, vivir nuestra fe. La Iglesia pone ante nosotros tres temas interesantes en las lecturas de hoy. Quiero que piensen sobre ellos el día de hoy, cuando se vayan de esta celebración. Estas tres cosas son creer, arrepentirse y vocaciones. Vivir el llamado, creer, arrepentirse y la vocación. Claramente Jesús dice hoy que ese es el tiempo, que se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Es el primer Evangelio que el Señor predica en donde la Iglesia nos da el día lunes, al comienzo de la semana de tiempo ordinario. Este es el tiempo, se ha cumplido el tiempo. En otras palabras, acabamos de celebrar la Navidad y la Epifanía y ahora ingresamos a tiempo ordinario. Es casi como si la iglesia nos dijese, miren, ustedes lo ven manifiesto ante el mundo ahora. Ahora vivan como si creyeran en esa manifestación. Jesús nos dice, se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Así que una vez más, creer, arrepentirse y vocación. Creer, arrepentirse y la vocación. Vivir la vocación bien. Vamos a mirar la Navidad otra vez de estas últimas semanas de celebración. Creo que es importante darse cuenta de la grandeza de la Navidad. Y de eso se trata la Epifanía. La Epifanía significa manifestación. La Natividad del Señor conmemora el nacimiento de este Salvador, fuera de cuyo nombre no se puede tener salvación. Es uno de los eventos absolutamente decisivos en la historia de la salvación, justo con la Sagrada Encarnación, 9 meses antes, el 25 de marzo y la resurrección del Señor mismo. Jesús, Hijo de Dios, nacido en Belén, de Judea, a la Santísima Virgen María, quien estaba desposada con un hombre llamado José, descendiente de David. La natividad de Jesús viene como el cumplimiento de todas las promesas del Antiguo Testamento, el cumplimiento total de todas las profecías y la unión de la humanidad con la divinidad. Nos regocijamos porque el unigénito de Dios nació en la Virgen María, en nuestro pequeño planeta, en este gran universo, para reconciliar toda la humanidad con su Creador. Nos regocijamos y celebramos el hecho de que el unigénito de Dios nació de la Virgen María en nuestro pequeño planeta, en este gran universo, para reconciliar a la humanidad con su Creador. Él es la imagen del Dios invisible. Colosenses 1:15 nos dice, y lo hemos visto visiblemente como bebé en Belén, aquí en el nacimiento de la capilla, ya lo guardamos,
para tiempo ordinario, pero lo hemos visto manifestado en la carne y comenzó con su encarnación 9 meses antes. Celebramos la Sagrada Encarnación como solemnidad cada 25 de marzo, exactamente 9 meses antes de Navidad, también conocida como la solemnidad de la Anunciación. Y luego tenemos la gran celebración y honor de su madre como la octava de Navidad. Luego, después de eso, tenemos la Epifanía, que significa la manifestación. La Epifanía realmente se trata de todos los pueblos, de todas las naciones que vienen a adorar al Dios único y verdadero. Esto lo simbolizan los tres reyes magos, quienes eran no creyentes, sin embargo, fueron llevados por esta estrella que los guió hacia la verdad plena. Y luego ayer, el domingo de Epifanía, celebramos el bautismo de Cristo y el hecho de que el Hijo mismo en su forma humana es bautizado. Es un evento muy trinitario lo que celebramos ayer, la identidad de Cristo como Hijo de Dios y Mesías es revelado y también se manifiesta en su primer milagro público en la fiesta de las bodas de Caná, que también se celebra alrededor de la Epifanía. Es muy hermoso que en el texto de la Epifanía, para la liturgia de las horas, en el brevario, vemos antífonas que celebran el bautismo del Señor y también su primer milagro público, cuando transforma el agua en el mejor vino posible. No solamente cualquier vino, sino el mejor vino. Y todo el hecho de que todas estas son manifestaciones, la Epifanía, a través de los tres Reyes Magos, lo vemos visiblemente en su segunda, como la segunda persona divina, como bebé. La segunda manifestación, por supuesto, es la fiesta de las bodas de Caná y también su bautismo que celebramos ayer. ¿Y qué tal la profunda humildad de Jesús cuando eligió ser bautizado cuando no le hacía falta? Lo hizo para darnos un ejemplo. Y también su bautismo marca el inicio de su ministerio público. Es el primer misterio luminoso del Rosario. Y está bien, porque los 5 misterios luminosos se tratan de los 3 años de vida pública de Jesús. Así que creemos estas cosas, todo lo que he dicho hasta ahora. Durante estos primeros 5 o 6 minutos de la homilía, creemos estas cosas. Y lo primero que quiero que mediten hoy es creer, arrepentirse y vocación. Tenemos el llamado de los 4 o de los 12 apóstoles en el Evangelio de hoy. ¿Creemos acaso estas cosas que acabo de decir, desde la Anunciación hasta Navidad, hasta la celebración del oficio de María, de la maternidad divina, a la Epifanía, al bautismo del Señor y su primer milagro público? ¿Creemos realmente y sinceramente y auténticamente que estas cosas hayan sucedido en la historia humana? ¿Recuerdan al centurión? Creo, pero ayúdame a creer. Así que si no creemos como deberíamos, tenemos la virtud de la esperanza, a través de la cual podemos creer como debemos. Por eso la lectura de las Escrituras a diario es tan importante. ¿Qué tal el arrepentimiento? El segundo tema. Si decimos que somos libres de pecado, nos engañamos. Pero si reconocemos nuestros pecados, aquel que es justo perdonará nuestros pecados y nos librará de todo mal. Si decimos que somos libres del pecado, nos engañamos,
Pero si reconocemos nuestros pecados, aquel que es justo nos perdonará nuestros pecados y nos liberará de todo mal. Qué hermoso. Él nos llama a pesar de nuestro pecado. San Cipriano dijo que hemos de recordar que somos pecadores y por lo tanto pedir perdón por nuestras faltas, lo cual es tanto prudente como juicioso. Cristo nos enseñó a rezar por nuestros pecados y también por nuestras faltas y nos prometió la misericordia del Padre. Las primeras palabras de Jesús que habla en el Evangelio es muy curioso, es arrepentimiento, igual que su primo San Juan el Bautista. Las primeras palabras de Juan en el Evangelio son arrepiéntanse. Así que tiene que haber importancia en la realidad del arrepentimiento si estas son las dos primeras palabras en público habladas por Jesús y por su primo. Es interesante que este sea un tema, el arrepentimiento, justo después del bautismo del Señor, porque el bautismo borra qué tipo de pecado, el pecado original. También quita otro tipo de pecado, el pecado personal, también conocido como el pecado real. Pecado personal porque la persona individual lo comete. Por eso se le llama pecado personal. También se le llama pecado real, sinónimo con personal, porque la persona individual realmente comete esa acción. Y una vez que es cometido, hay que ver si es venial o mortal. Pero el bautismo no solo borra el pecado original, sino el pecado real, ya sea pecado mortal o venial. Por eso si tenemos un adulto de 27 años que nunca ha sido bautizado y entra a la Iglesia Católica durante la hermosa vigilia de Pascua y recibe los 3 sacramentos de iniciación en la vigilia de Pascua, esto lo inicia plenamente en la Iglesia. El bautismo, la confirmación y la Eucaristía, si recibe estos 3 sacramentos, en la vigilia de Pascua no le hace falta ir a confesarse primero, porque en la vigilia de Pascua, a través de su bautismo, el pecado original queda borrado y todo pecado personal, real, mortal o venial queda borrado. Es hermoso. El Papa Pío XII defendió la práctica de la confesión frecuente y nos dice cómo está vinculada al bautismo. Nos dice, el Papa Pío XII defendió la práctica de la confesión frecuente, incluso de pecados veniales mensualmente. Él dice, a través de esta práctica aumenta la humildad cristiana, los malos hábitos son corregidos, la negligencia espiritual y la tibieza se resisten y la conciencia queda fortalecida porque el bautismo perdona los pecados y el sacramento de la confesión también perdona los pecados. Están vinculados. Escuchen ahora lo que Pablo VI dice. Pablo VI, al promulgar el nuevo rito del sacramento de la penitencia después del Concilio Vaticano II, enfatiza el gran valor del recurso frecuente al sacramento de la confesión, incluso cuando solo se trata de pecados veniales. Él dice, esta práctica, incluso en una escala mensual, es un constante esfuerzo de llevar a la perfección la gracia del bautismo de uno. Así que la confesión mensual es un esfuerzo constante de llevar a la perfección la gracia del bautismo de uno. Así que no debemos sorprendernos que el arrepentimiento que en el primer capítulo de San Marcos, sus primeras palabras sean arrepiéntanse y crean en el Evangelio, justo después de su bautismo. Ahora que conocemos el vínculo entre el bautismo y el Evangelio, que los dos borran el pecado,
No debe sorprender que la iglesia ponga esta lectura en el lunes de la primera semana de tiempo ordinario, 24 horas después de la celebración del bautismo del Señor, a quien no le hizo falta ser bautizado, sino que eligió ser bautizado para darnos ejemplo. Así que hay que preguntarnos, ¿creemos estas cosas? Y también la importancia del arrepentimiento. Es prudente y juicioso recordar nuestros pecados y es una hermosa práctica ir a confesarnos mensualmente. De hecho, esperamos que la confesión mensual traiga la realidad de que uno no tenga pecados mortales. Lo he dicho aquí esto anteriormente durante mis homilías y de hecho creo que también he dicho que esto es muy importante, que si uno va a confesarse una vez al mes, fielmente, si uno aunque uno se dé cuenta o no, de hecho uno está yendo a confesarse por lo menos una vez durante cada uno de los tiempos litúrgicos, durante todo el calendario litúrgico de 12 meses, de Adviento a Navidad, al primer tiempo ordinario, el primer tiempo ordinario, a Cuaresma, al Triduo Pascual, a la Pascua, después de la Pascua, el segundo tiempo ordinario y luego, por supuesto, nos lleva de vuelta al Adviento, quien inició el año litúrgico. Y confesarse una vez al mes automáticamente hace que uno se confiese por lo menos una vez durante cada uno de los tiempos litúrgicos de los 12 meses del año. Qué práctica tan hermosa. Así pues, número uno, creemos estas cosas. Número dos, la importancia del arrepentimiento. Y por último, la vocación. Una vocación es un llamado definitivo de Dios a un estado de vida distintivo a través del cual la persona puede alcanzar santidad personal y santificación, no solo para sí mismo, sino para el bien del prójimo, la iglesia y el mundo. Así que la vocación de uno no se trata solamente de uno, que esta es una enseñanza de la iglesia. Sí puede ser la vocación de uno, pero no se trata solamente de uno. La vocación se trata de uno mismo y de cómo contribuye también a la transformación en la gracia del prójimo, de la iglesia, el cuerpo de Cristo, su esposa y del mundo, incluso para aquellos que no creen en la iglesia. El Concilio Vaticano II dejó claro también que existe un llamado universal a la santidad en la iglesia. Todos estamos llamados a la santidad. Así que tenemos nuestra propia vocación, solteros, casados, viudos, obispo o sacerdote diocesano o sacerdote religioso, activo o contemplativo, y hermano o hermana consagrado en la vida religiosa. Tenemos todas estas vocaciones, sí, pero encima de ello tenemos un llamado universal a la santidad dentro de esa vocación. El Vaticano II no solo enseña que la vocación de uno no solo se trata de uno mismo, sino también se trata del prójimo, de la iglesia y el mundo. Hay una vocación secundaria encima de esa vocación de uno, es el llamado universal a la santidad. Por eso es que creer y la penitencia son las primeras dos cosas de los temas de hoy y son tan importantes porque hay un llamado universal a la santidad. Hoy en el calendario tenemos la conmemoración memorial, la conmemoración opcional de San Hilario de Poitiers, obispo y doctor de la Iglesia. No estamos celebrándolo hoy, pero está en el calendario como una fiesta especial y nos ofrece una gran frase. Él dijo que estoy muy consciente que Dios Todopoderoso es mi Padre en mi vida y le debo todo, pero en particular es mi deber enseñar sus palabras a los demás. Él fue un gran predicador, alguien que luchó contra muchas herejías en contra de la iglesia, especialmente la herejía arriana. A él le pusieron de sobrenombre el Atanasio
del occidente, porque al igual que el gran doctor de Alejandría, San Hilario trabajó incansablemente para defender la verdad de la divinidad del Hijo de Dios en una era en que la herejía arriana lo negaba. Apenas 3 años después de ser nombrado como eh, obispo en Poitiers, en Francia, fue mandado al exilio en Frigia, lo que hoy en día es Turquía, donde escribiría su gran obra de la doctrina titulada acerca de la Santísima Trinidad. Gobernó su diócesis desde lejos y más adelante regresó a Poitiers y murió en el año 367. Fue el doctor más ilustre de las iglesias, según San Agustín. Nacido en una familia no cristiana, se dice que Hilario estudió por cuenta propia y así fue aceptado en la iglesia. El prólogo del Evangelio según San Juan fue algo que atrajo a San Hilario a su propia conversión. En cierta sección de su famoso documento sobre la Santísima Trinidad, San Hilario afirma: cualquiera que no ve que Jesucristo al mismo tiempo fue Dios verdadero y hombre verdadero es ciego, sí, ciego en su propia vida. Si uno no puede ver que Jesucristo es Dios verdadero y hombre verdadero, un hombre verdadero igual que tú y yo, igual que alguien que posee naturaleza humana, humano en todo, menos el pecado. Así que Él conoce nuestras tentaciones. Él mismo se vio tentado en el desierto. Él conoce nuestras tribulaciones. ¿Cuáles son los 3 temas que quiero que mediten hoy? Creer, arrepentirse y vocación. Creer, arrepentirse y vocaciones. Estos son los 3 temas que la Iglesia pone ante nosotros en este lunes de la primera semana después de la celebración navideña. A ejemplo de la Virgen, después de celebrar la Epifanía, el bautismo del Señor, son los 3 temas que la Iglesia nos presenta. San Hilario también dijo: oh Dios, sopla tu espíritu sobre mi fe en la forma en que la confieso a los demás. Facúltame para continuar la prédica que he iniciado y siempre serte fiel a ti. Así que él recibió el mensaje de creer y el mensaje del arrepentimiento, que se trata de vivir correctamente, de buscar lo que es bueno, verdadero y hermoso. Y tercero, recibió el mensaje acerca de su vocación. Oh Dios, sopla tu espíritu en mi vida y la forma en que lo confieso a los demás. Facúltame siempre para continuar la prédica que he iniciado y a ser fiel a ella. Amén. Amén. Quiero dejarlos con una gran cita de la Madre Angélica acerca de la santidad, pero en realidad se trata acerca del llamado universal a la santidad del Vaticano II. Ella dijo: los santos son personas ordinarias que amaron a Jesús, trataron de ser como Él y son fieles a los deberes de su estado en la vida, se sacrifican a sí mismos por su prójimo y mantienen sus pecados y mentes libres de las cosas de este mundo mientras que viven en el mundo. Nadie está exento de su llamado a la santidad. Hombres, mujeres y niños han alcanzado los grados más altos de santidad. Estos santos cristianos han provenido de todo estado concebible en la vida y vocación. Gran sinopsis de todo lo que acabamos de hablar. La importancia de creer, la importancia del arrepentimiento, o sea, vivir correctamente, y la importancia de vivir bien la vocación. Tomen esos 3 puntos el día de hoy y mediten acerca de ellos. Que Dios los bendiga a todos.